justicia hipotecada. Sí, justicia hipotecada. Enseguida vamos a compartir esta mañana, usted sabe, todos los jueves, el Mañana Silvestre en Radio 10, la columna del expresidente de la República Oriental del Uruguay, el Pepe Mujica, que cuestionó hoy severamente a la justicia de Argentina y de América Latina en las apreciaciones del lawfare y en la persecución que armaron en los últimos años para líderes populares de América Latina. Y de ese diálogo con el Pepe Mujica surgió este concepto de justicia hipotecada en América Latina y en la Argentina, y enseguidita lo vamos a estar escuchando. Usted sabe que en las últimas horas, como parte de esta durísima represión que el sábado último lanzó la policía de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno porteño, que prácticamente convirtió a la policía porteña en una policía política del gobierno de la ciudad. En las últimas horas, la legisladora Ofelia Fernández denunció que policías de la ciudad, en la represión del sábado pasado a militantes, estaban armados. Esto es de una gravedad institucional inusitada. Tienen prohibido ir a marchas armados. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina si en lugar de habérseles caído los cartuchos, como los cargadores con los cartuchos, con las balas de plomo, hubieran disparado a la multitud? ¿Es lo que buscaban realmente en este tirarse acusaciones en la interna durísima, donde Patricia Bullrich pide mano dura, balas de goma, pero parece que de plomo también, corchazos? Cuando Elisa Carrió alegremente dice, la multitud está armada. ¿Y qué pasaba con la policía de la ciudad? Estaba armada, la habían enviado armada. Hubiera podido ser, en esas imágenes que veíamos de la represión ordenada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una masacre. ¿Eso busca el PRO? ¿Eso busca Juntos por el Cambio? ¿Un muerto político? ¿Violencia política? Bueno, mire, aquí está el detalle. 2 cargadores de 9 milímetros. 2 cargadores de 9 milímetros, que es lo que se encontró, lo que ya está denunciado. 32 balas de plomo tenían esos cargadores, que tenían policías de la ciudad, reitero, en la represión del sábado pasado. Gravísimo. Ahí están las fotos, la policía reprimiendo y a quien se le caen los cargadores y las balas. Se le cae este estuche, aquí están las fotos, la comprobación, ya hay una denuncia policial. Aquí está, se les cae este estuche y estaban los 2 cargadores con las balas de plomo. Estas son las fotos por parte en las denuncias que ya están presentadas en sede judicial, ¿no? Ahí están. Acá hay un detalle de las balas de plomo. La fábrica militar, Fray Luis Beltrán, es la fábrica militar la que provee de municiones a la policía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros. Es decir, todo el detalle de lo que realmente hubiera podido ser una masacre. Juan, hay un peritaje ya sobre esto, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Muy buenas noches. Así es, novedades del día de hoy. La unidad fiscal especializada justamente en esta materia abrió una investigación de oficio y ordenó un peritaje que quedará a cargo de la Dirección Balística de la Policía Federal Argentina. Entonces va a estar avanzando en las próximas horas en este peritaje para determinar bajo qué circunstancias estaban los policías de la ciudad y si efectivamente estas balas corresponden a las armas reglamentarias. Importante esto que marcás, se le cayó a un policía, 2 militantes vieron cómo se le caían los cargadores a un policía. ¿Cuántos policías había el sábado? ¿Y qué pasaba si no lo veía? Digo, ¿cuántos cargadores más había en tal sentido? Así que será importante determinar si efectivamente la policía de la ciudad, los efectivos,
estaban armados con balas de plomo o si fue tan solo uno de ellos con su arma reglamentaria. Bueno, es gravísimo. Frente a esto, el PRO, Juntos por el Cambio, el gobierno de la ciudad, silencio absoluto. Pero es gravísimo a nivel institucional porque, reitero, hubiera podido suceder una masacre si esos policías que recibían órdenes políticas, porque además veíamos cómo persiguieron al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a legisladores nacionales, a funcionarios del gobierno nacional y que después reprimieron, si hubieran usado esas balas de plomo, hubiera sido una masacre. Entonces aquí ya está la denuncia policial, está la Correpi también denunciando. Justamente íbamos a dialogar, pero bueno, con un problema técnico no podemos estar hablando con el doctor Ismael Jalil de la Correpi, pero también están participando y frente a esto es lo que hay que denunciar, porque nos fijamos todos los días, ¿no? Que el PRO se tiran de republicanos, la violencia política ellos dicen la buscan del otro lado, pero sin embargo está clarísimo cada vez más quiénes están buscando, pareciera, un muerto en la Argentina o generar violencia política. Esto no puede quedar sin explicaciones y la justicia rápidamente, con todos estos elementos que hemos mostrado y que están a la luz frente a esta gravedad, no pueden detener una investigación seria y rápida. Bien, nos estás acompañando con el hashtag Justicia Hipotecada. Y frente a esto, ya hace más de una semana que estamos hablando del alegato político de los fiscales Luciani y Mola en la causa vialidad y en lo que forma parte de esta persecución política y judicial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este programa hemos estado hablando, no solamente en estas últimas 2 semanas, con los dirigentes políticos, sino también con catedráticos. Hablábamos esta semana con el doctor Daniel Herbeta, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Santa Fe, que cuestionó duramente esos alegatos políticos. Entonces, viene bien hoy jueves hacer un resumen de algunos aspectos que tal vez no se tuvieron en cuenta en lo que dijeron Luciani y Mola, cómo fueron sin pruebas enhebrando esa acusación contra la vicepresidenta. Lo escuchamos a Luciani cuando habla de sentido común en lugar de pruebas para lanzar la acusación que lanzó. Esto indica, señores jueces, a diferencia de lo que hace la UIF, que las responsabilidades deben analizarse de los cargos más altos del gobierno. Resulta ingenuo y atenta al sentido común de cualquier persona, que una situación tan anómala, tan grosera, pueda llevarse a cabo si no es ideada, proyectada y promovida y direccionada desde los más altos. Sentido común, no aporta pruebas. Y Mola, el otro fiscal, ¿qué es lo que dice en la acusación contra la vicepresidenta? A esta altura no es creíble que Cristina Kirchner no se enterara de nada. Pura suposición, no hay elementos contundentes. Ahora, ¿por qué traemos a colación esto? Vamos a ir un poquito atrás. En la causa armada en Brasil contra Lula, en el famoso Lava Jato impulsado por Moro, que después fue totalmente desmentido por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil, que les dijo, miren, todo lo que ustedes armaron fue un verdadero mamarracho, no existió nada de lo que ustedes decían. ¿Qué decía el fiscal Deltan Dallagnol, fiscal del Lava Jato? No tenemos pruebas, pero tenemos convicciones. Y así falló Moro. Decía el fiscal, muy parecido a lo que decían Luciani y Mola. Luciani hablaba de sentido común y Mola decía, bueno,
Cristina no pudo no haber sabido. En la misma línea, fíjese, el fiscal del Lavallato, no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones de que Lula cometió un ilícito. ¿Sabe cómo terminó este hombre fiscal en Brasil? Condenado por la propia justicia. Condenado. Claro, reitero, hubo un superior tribunal de justicia en Brasil que se animó a hacer autocrítica y a revisar todo lo que habían hecho mal. Ahora, me tomé en las últimas horas, porque como no somos expertos en derecho penal, en consultar con catedráticos, con profesores notables de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tomando lo que había dicho también el doctor Daniel Herberta. Mira, vialidad, muchas suposiciones, nada de prueba. ¿Qué dicen los fiscales? Cristina no podía no saber. Eso es lo que dicen básicamente. Cristina no podía no saber. Y acá viene para ustedes, a mí me resultó muy didáctico, las explicaciones que un grupo de profesores en Derecho Penal, en base a lo que decían, me explican para que usted también lo entienda. Bajo este supuesto de que Cristina no podía no saber, con eso los fiscales creen poder probar el dolo. Todos los delitos por los que la acusan son delitos dolosos. Eso quiere decir que el autor, es decir, en este caso Cristina, a la que endilgan ser titular de una asociación ilícita, debió haber querido cometer el delito de la asociación ilícita, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Usted se imagina? Cristina, militante política en toda su vida, dijo, bueno, yo quiero llegar a presidenta de la Nación para conformar la asociación ilícita y hacer entonces asociación ilícita, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿Qué me decían? Cosa que García Moritán esta semana, entre los delirios que produjo, parece que no sabía. Y hay que recordarlo en la Argentina, ¿eh? Hay que recordarlo en la Argentina de hoy. Todos somos inocentes hasta que prueban nuestra culpabilidad. Para probar la culpabilidad de Cristina, el fiscal Luciani y el fiscal Mola debe probar que Cristina quiso cometer esos delitos, es decir, actuó con dolo. Pero ¿qué pasa? Vamos a terminar con esta explicación muy didáctica. Ahora, si decimos, Cristina no pudo no saber que estaban delinquiendo debajo suyo, eso es una suposición. Decir, no pudo no saber, como dicen los fiscales, es lo mismo que decir, no me consta que supo, pero lo infiero. Y ahí va lo similar que decía el fiscal de Brasil. No tengo pruebas, pero tengo convicciones. Entonces acá dicen, no me consta que supo, pero lo infiero, porque pruebas no hay, ¿eh? No hay ninguna orden escrita que decía Lázaro Báez, no hay ninguna orden escrita de Cristina, de puño y letra, ni siquiera de voz ni de mensaje. Si no les consta a los fiscales que supo, no ha probado el dolo. El dolo no se puede presumir, me decían los catedráticos consultados. Esto es lo final. El dolo no se puede presumir, hay que probarlo. Y por lo tanto, los delitos no existen porque exigen la existencia del dolo. Clarísimo, creo. A mí me quedó clarísimo. Y con estas suposiciones de los fiscales, no han podido probar el dolo. Solo tienen suposiciones, pero necesitan pruebas. Por eso hay que estar muy atento a lo que digan luego los jueces del Tribunal Oral. Sobre este